seguimos conversando con Ernesto Pérez Valladares, expresidente de la República. Yo lo escucho hablar a usted, señor expresidente, y veo sus críticas duras a la bancada hoy en día del PRD, a la dirigencia del PRD. Hay varios grupos que han pedido la renuncia y, sin embargo, muchas de estas personas que reciben las críticas tienen fuerza dentro del PRD. ¿El partido puede dividirse? Todo es posible, ¿no? Por supuesto que eso es lo que menos quisiéramos. Yo creo que el partido lo que tiene es que depurarse más que dividirse. Yo creo que el partido tiene que reencontrarse con sus raíces. Y déjame decirte algo, Sabrina, mi crítica no es solamente a la bancada del PRD, y no a toda la bancada del PRD tampoco. Mi crítica es al sistema. Mi crítica es a que los diputados no pueden estar pensando en reelegirse permanentemente desde el primer día. Y la única forma de reelegirse es con dinero. Y el dinero, la única forma de obtenerlo es del Estado, y el Estado lo administra el gobierno. Entonces, al final del día, tú tienes que los diputados de oposición o no se entienden con el gobierno. Eso no es un sistema sano. Eso no es un sistema que podemos seguir propiciando, y no es un tema de la bancada, es un tema del país y de todos los panameños y de todas las bancadas. ¿Cree usted en el proyecto de la reforma constitucional planteado por Juan Carlos Varela, el presidente? Yo creo en una reforma sustancial de la Constitución. Yo no sé cuál es la propuesta del presidente Varela. Tendría que verla. Yo creo que nosotros necesitamos reformar muy de fondo la Constitución e incluso rebalancear los poderes del Estado. Yo creo que tenemos que buscar mecanismos para restarle poder a la presidencia y distribuirlo mejor entre los órganos del Estado, además asegurándonos de que en efecto haya independencia. Usted no puede tener la dependencia que tuvo, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de Ricardo Martinelli, o el Ministerio Público de Ricardo Martinelli, o la Asamblea, por Dios, de Ricardo Martinelli. Eso no puede seguirse produciendo en este país, porque para eso mejor entonces nombramos a alguien rey y nos olvidamos de los otros órganos del Estado. Definitivamente. Usted ha mencionado a Ricardo Martinelli y tengo que preguntarle, ¿cuál es el legado de Ricardo Martinelli, en su opinión? El desastre que estamos viviendo, de institucionalidad y de deuda pública. Los proyectos se pudieron haber hecho el doble de proyectos si no hubiera habido la mitad de esos proyectos, el costo de esos proyectos en corrupción. ¿Por qué se despide con un nivel tan alto de popularidad? Yo creo que la gente, una de las típicas cosas del panameño es, tú sabes, no la hizo tan mal. Ya yo me olvidé de que aporrió a los bocatoreños, de que a los colombianos los mató. Ya yo me olvidé de eso, o sea, me acuerdo del metro, no la hizo tan mal. Nosotros somos un pueblo, afortunadamente, de pocos rencores y memoria corta. Yo creo que por eso se debe. Pero por el otro lado, el pueblo habló claramente que no quería la continuidad de Ricardo Martinelli. O sea que sus niveles de aceptación o popularidad no se corresponden con su cuota electoral. Bueno, usted vivió eso en el proceso del 98, usted tenía niveles de popularidad importantes, había hecho una labor que era bien evaluada por la mayoría de los ciudadanos, pero en el momento en que preguntó si podía reelegirse inmediatamente, la gente dijo que no, parece que él no aprendió la lección. ¿Piensa usted que no aprendió la lección Ricardo Martinelli? A veces no queremos oír lo que el pueblo dice claramente, y lo ha dicho en diferentes ocasiones. Nosotros tenemos que evaluar muy de cerca este tema de la reelección, tanto de presidente como de diputados. A lo mejor lo más conveniente y lo que al pueblo le gustaría es no reelección más nunca para nadie. ¿Me explico? Ni para diputados ni para presidente. Bueno, ¿por qué no tratamos de evaluar y de consultar a las bases a nuestro pueblo si eso es lo que quiere? Sus expectativas con el gobierno de Juan Carlos Varela. Mire, yo tengo que verlo desde la óptica, de doble óptica. Como expresidente yo le deseo el mejor de los éxitos, porque sé que el pueblo sufre y se beneficia de lo que un gobierno haga mal y lo que haga bien. Así que yo espero y le ofrezco mi apoyo y mi mejor corazón para que haga una buena labor en beneficio del pueblo panameño. Desde la perspectiva de la oposición, y como dirigente de oposición, yo no puedo olvidar que Ricardo Martinelli es presidente por Varela. Si no hubiera sido por Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli no era presidente y no hubiéramos tenido que sufrir lo que hemos sufrido estos 5 años al mando de este señor. Tampoco puedo olvidar que Juan Carlos Varela estuvo en el gobierno de Martinelli por 26 meses y que no se fue, lo echaron. De manera que hay esa doble perspectiva que yo con toda honestidad te la planteo.
En estos primeros nombramientos, en el gabinete, en las primeras decisiones que Juan Carlos Varela como presidente ha tomado, ¿usted ve restos de esa continuidad de la que habla? Sí, evidentemente muchos de los ministros son parte de lo que fue el gabinete original de Martinelli Varela, con una notable excepción, que es la vicepresidenta. Esa joven yo la conozco desde hace mucho tiempo porque siempre fue la contraparte nuestra en mi administración por los organismos internacionales con los cuales conversábamos. Yo tengo mucha expectativa con ella. Yo sí pienso que ella puede hacer una gran diferencia como vicepresidenta y como canciller en las políticas sociales e internacionales de este gobierno. Su esperanza en el gobierno de Juan Carlos Varela entonces está puesta principalmente en Isabel San Malo. Digamos que si usted me pone a mí a apostar entre los dos, yo apuesto por Isabel San Malo. Apuesta por Isabel. ¿Su opinión sobre el control de precios? Fíjese que yo no estoy en desacuerdo. Yo creo que hay mucha especulación en control de precios, en los precios, en especulación por los precios. Creo que como una medida temporal y sobre todo de control de los márgenes de comercialización de algunos productos como se está tratando de hacer, es correcto. Yo creo que eso es beneficioso para el pueblo y no va a interrumpir el libre comercio en Panamá. Otro tema en la palestra pública es el tema de seguridad. Para muchos, durante estos últimos 5 años se abandonó la seguridad ciudadana en aras de la calidad, de la cantidad de kilos incautados. ¿Cuál es su visión con respecto a seguridad ciudadana? Sabrina, yo soy un panameño más y sufro y veo los asaltos, los asesinatos, la inseguridad. Se dice que muchos de estos crímenes tienen que ver mucho con el tema de trasiego y droga, ¿no? Pero no es menos cierto que son asesinatos a la luz pública, es decir, mueren personas totalmente inocentes. Este tema de las pandillas, por ejemplo, es un tema que tenemos que ver muy, muy en serio. Es decir, fíjese usted lo que ha sufrido países como El Salvador por los mareros, que le llaman, ¿no? El tema de las pandillas de estas maras. Nosotros tenemos que reenfocar el tema de la seguridad. Fíjese. Como país de tránsito, porque ni siquiera somos productores de droga, como país de tránsito nosotros estamos pagando un alto costo, no solamente económico, sino en vidas humanas, por el tema de la interdicción de la droga. Droga que usted sabe igual que yo que el mercado fundamental y grandioso de consumo de droga es el norte, no son los países centroamericanos. Mas, sin embargo, a nosotros se nos exige de una forma u otra que paremos el tráfico. Al mismo tiempo, lo que hace 20 años era horrible, que era la marihuana, esos mercados ahora la legalizan. Yo hago un parangón, quizá un poco arriesgado, pero lo hago. Usted tendrá que haber leído sobre todo el tema de la prohibición en los Estados Unidos durante los años 20, cuando se prohibió el consumo de alcohol constitucionalmente. Y todo lo que eso significó, no solamente en enriquecimiento ilícito a través del contrabando de alcohol, sino la cantidad de gangsterismo que se produjo en producto de eso. Bueno, es muy similar a lo que nos está pasando ahora. Y quiero decir algo más. La decisión de usar o no una droga es una decisión muy particular y muy personal. ¿El Estado no debería meterse en eso? El Estado lo más que puede hacer es regular la venta para que eso no produzca los mercados ilegales que está produciendo. Cuando tuvieron en los mercados del norte, particularmente en los Estados Unidos, que deshacer la prohibición y volver a vender licor, se hizo originalmente a través de tiendas estatales. Y las tiendas estatales tenían cierto nivel de control sobre el mercado, es decir, vendían X cantidad, exigían cierta edad, vendían en ciertas horas. Pues creo que algo similar tenemos que estar pensando en el uso de drogas que se llaman recreativas. Y lo están haciendo. Ya hay varios estados de los Estados Unidos donde la marihuana es legal. El uso y consumo de marihuana es legal. Y países de América Latina que han empezado a despenalizar las drogas. De hecho, hay un movimiento importante de mandatarios en la región y exmandatarios que abogan por la despenalización de la droga. ¿Usted aboga por la despenalización de la droga? Yo abogo porque sea así, en efecto, que la droga y el uso de la droga sea primero un tema personal de decisión individual y segundo, que el Estado intervenga como regulador. Pero es imposible y es injusto que a países pobres como el nuestro,
le estén exigiendo el uso de recursos y la pérdida de vidas humanas para controlar un problema que se da en los grandes mercados de consumo de droga. La pregunta de despenalización de la droga yo se la hice a los 3 candidatos a la presidencia, incluido al actual presidente Juan Carlos Varela, y me dijo que no está de acuerdo. Hay muchísimo tabú sobre el tema, pero definitivamente toda la información que usted me ha dado es correcta. Yo he leído bastante sobre el tema y la guerra contra las drogas es uno de los grandes fracasos. Total fracaso. En el que Centroamérica es el que más ha pagado en vidas humanas y en recursos. Bueno, y Sudamérica también. Y en castigos, ¿no? En críticas. Hacen unas listas que si ayudamos o no ayudamos. Es decir, se convierten los usuarios, el mayor mercado, se convierte en árbitro de que si usted está o no haciendo el trabajo, que en todo caso le corresponde a ellos hacer en su frontera. Yo creo que es injusto, y eso lo traigo a colación, porque queramos o no, eso nos quita recursos y tiempo y personal para combatir lo que sí nos preocupa, que es la delincuencia nacional. Definitivamente. Usted hablaba de que el Estado se mete en asuntos que no le competen. Así es. Esa es precisamente la visión de un presidente de izquierda como Pepe Mujica, sí, que también ha llegado a despenalizar el aborto. Y que me encantó cómo criticó a los señores de la FIFA. Sí, estoy de acuerdo en eso. No me encantó cómo defendió el mordisco de Suárez. No, eso no. ¿Cómo criticó a los de la FIFA? Claro que sí. ¿Usted estaría de acuerdo en un país como Panamá con despenalizar el aborto? Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que ese es un tema de cada mujer y es una responsabilidad individual también. Evidentemente, una mujer que tiene un aborto al inicio de su ciclo de gestación es diferente a una mujer que aborta a los 8,5 meses de gestación. Pero hay formas de establecer los mecanismos para asegurarse que sea la decisión individual de la mujer y que no corra riesgos con esa decisión. Del aborto paso a otro de los temas que ha sido considerado un fracaso de la pasada administración, y es la falta de educación sexual y cómo se han disparado las cifras de embarazo adolescente. Esa pregunta yo se la he hecho al presidente Juan Carlos Varela y no he visto un compromiso, salvo de Isabel San Malo, con el tema de educación sexual. Tenemos que hablar de educación sexual, por supuesto. O sea, en este mundo de hoy, la educación sexual no puede seguir siendo un tabú, ni puede seguir siendo un tema de índole religioso. Es un tema que tenemos que hablar abiertamente y con nuestros hijos y nuestros nietos, y tienen que hacerlo en la escuela y también, por supuesto, en los hogares, principalmente en los hogares, pero en las escuelas también hay una obligación de educación sexual. Estos son varios de los temas que aquí en Radar tratamos de traer al debate público, que se discutieron muy poco en campaña, sí. Y el otro tema de actualidad es el tema de los matrimonios entre homosexuales. ¿Su opinión? Mire, yo creo que el matrimonio es una institución entre un hombre y una mujer, pero evidentemente el sancionar una relación homosexual o lesbiana entre dos personas adultas que quieren hacerlo y que tienen la voluntad de unir sus vidas, yo creo que debe ser un asunto que se debe vislumbrar desde el punto de vista legal. Si usted no quiere llamarlo matrimonio, no lo llame matrimonio. Pero una unión legal de dos personas del mismo sexo para compartir bienes y hacienda es perfectamente factible. Bueno, muchísimos de los temas controversiales tratados hoy en Radar con Ernesto Pérez Valladares.